Aquí en Segunda Mañana recibimos, y es un gusto escucharlo a partir de este momento, a José Luis Esper, economista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen ¿Bien? día. Bien, muy bien. ¿Usted está bien? ¿La economía cómo está? Y complicada. Pero hay que tener presente, y a mí me parece muy importante, que Argentina a fines de 2015, y todavía no se alejó definitivamente, estuvo en zona de crisis. Zona roja. Zona roja. Argentina estuvo en zona de crisis. Podría haber tenido similitudes y diferencias con otras, pero lo cierto es que estuvo, e insisto, todavía no se ha alejado definitivamente de una zona de crisis, como en el pasado hubo un Rodrigazo, un caótico fin del plan de Martínez de Oz, Históricamente se o el compara... crisis del Austral, o la crisis de la convertida. O sea, si Argentina evitó eso a fin de 2015, pero todavía no se alejó definitivamente. Ojalá que ocurra, ¿no? Pero todavía no. ¿Cuánto hay, digo, desde su análisis, cuánto hay de herencia y cuánto de algunas políticas que fue encarando el gobierno, algunas ventanas que fue abriendo y que tienen que ver con la responsabilidad propiamente de la administración Macri? Mire, yo como economista profesional me meto poco en general en echar culpas o sacarle culpas a otro. Acá hay un proceso, digamos, Argentina iba rumbo a una crisis, vino otra administración y por el momento le hizo una pausa a eso. Como si uno apretara una pausa en un... Hizo una pausa. Argentina está en la etapa de pausa, le diría. Insisto con la figura que todavía no hemos salido definitivamente de la zona de crisis. Estamos ahí en pausa. Están merodeando ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los grandes argumentos por los cuales históricamente Argentina ha tenido crisis es cuando ha habido déficits fiscales que no se pudieron financiar. Argentina entraba en default, o emitía demasiado dinero, había una hiper. Los mismos errores. Los mismos. Entonces, bueno, nos hemos alejado de ahí transitoriamente. Nada más que eso por ahora. Hoy habló el presidente Macri, insiste con algo que viene diciendo Alfonso Pradgat desde hace varios meses, y es que la segunda parte del año va a tener otro color, o que de alguna forma va a empezar a ceder la inflación, que la perspectiva va a ser otra de cara al próximo año. ¿Cuáles son los elementos de los que se toma Pradgat o el propio presidente para decir esto, para hacer esta afirmación, cuando hoy hablamos de un 7% de inflación o de... Habría que preguntarle a ellos. Habría que preguntarle a ellos. Yo hoy todavía... Elementos objetivos para decir de manera categórica que en el segundo semestre la economía repunta y en el 2017 vamos a crecer fuerte, no hay ninguno. O yo no encuentro ninguno, con lo mucho que recorro el país, profesionalmente, las empresas, clientes, etc., no lo veo. Para afirmar rebote y fuerte recuperación 2017. Sí le diría indicadores mixtos, donde no todos son negativos, y no todos son positivos. A ver, un par de Por esos, ejemplo, durante el abril hubo una fuerte recuperación en el patentamiento de autos. ¿Es una golondrina que hace un verano o es solamente una golondrina? No lo sé. Pero hacía rato que el patentamiento de autos se venía derrumbando. Ayer... ¿Puede ser un cambio de tendencia o simplemente...? No lo sabemos, pero es una sola observación por ahora. Bien. Si se repitiera varios meses, bueno, yo le diría en 3 meses o 2 meses, bueno... Aquello que hablábamos a principios de mayo puede ser una tendencia de corto plazo. Otro indicador positivo, que insisto, no sabemos si es una golondrina sola o golondrina que hace un verano. Bien. La recaudación de ayer, en particular la recaudación de aduana, un fuerte aumento en los derechos de importación. Parte podría llegar a ser, como dijo Abad, que se han recuperado algunas importaciones de bienes de capital. Eso podría ser una buena noticia, que Argentina esté importando más maquinaria. Ahora, también hubo indicadores negativos. Por ejemplo, la gran caída que hubo en la venta minorista de CAME, con lo cual el consumo está cayendo. ¿Es un estancamiento lógico? Digo, esto que se vive, porque uno, a ver, esto es lógica pura y abrir un poco los ojos. Cuando uno va por zonas comerciales, se da cuenta del humor de los comerciantes, de los empleados, y se da cuenta también de locales que no están llenos, ni mucho menos. No, el consumo está cayendo y este año va a caer el consumo. En el año. Puede ser que a lo mejor en el final del año repunte algo, pero en el año el consumo claramente va a estar en territorio negativo. ¿Hay un valor real para el dólar? ¿Es este el valor del dólar que tiene que tener acompañando a la economía por donde va yendo? Depende de lo que uno quiera hacer. A ver, lo que claramente el gobierno se ha planteado es alejarse algo de la zona de riesgo, pero no mucho más. Obviamente, si usted hubiera querido hacer un programa mucho más desafiante,
que agreda un poco las causas de nuestra decadencia, uno debería haber devaluado más, pero debería haber hecho un programa más fuerte de ajuste fiscal. El gobierno se planteó, yo no sé todavía si porque no cree en otra cosa o por condicionamientos políticos. Eso, a veces el gobierno parece ser que está convencido de lo que hace y a veces se queja que hay condicionamientos políticos para hacer una cosa diferente, pero sea por lo que sea, y a mí eso no me importa, pues política, lo cierto es que no hay cambio sino una normalización. O sea, teníamos cepo, ya no tenemos más cepo. Para importar una chuchería se necesitaba una declaración jurada, ahora ya no está más. Hacemos cosas más o menos normales. Ahora, no es ningún cambio eso. Hoy todavía no da la sensación de ser un país normal o que tenga un plan económico, sino que son medidas aisladas. ¿Eso interpreta usted? No, yo diría, plan económico todos los gobiernos tienen. Todos. Se dudó mucho tiempo si el kirchnerismo tenía plan. Yo no dudo que tuvo plan. Podemos compartirlo o no compartido. De hecho, yo no lo compartía. Y terminó mal, claramente, ese programa. Yo creo que el gobierno de Macri tiene su programa económico como todo gobierno. El programa económico de Macri es un programa que se ha planteado bajar la inflación, sustituir ese impuesto que pega tanto a los pobres por endeudamiento, particularmente endeudamiento externo. Ese es el programa económico por ahora de Macri. A ver, tener un plan es saber hacia dónde va uno, ¿no? Sí. O sea, ¿se ha olvidado de los trabajadores Macri en esta primera etapa del gobierno? ¿Por qué? No, digo, sí, se ha olvidado de los trabajadores en términos de las medidas que ha implementado, porque se habla de favorecer al campo, a la minería y al sector petrolero, pero descuidar quizá con lo que ha implicado estas primeras medidas, un aumento de precios, ha descuidado a la clase trabajadora. ¿Es así? ¿Es tan lineal como eso? Yo insisto, no conozco, ni siquiera lo conozco al presidente Macri, así que no tengo idea qué es lo que anda en la cabeza de él. Lo que yo te diría como observador imparcial de esto es, aunque duela, y mucho decirlo, durante la década pasada, e insisto, trato de no calificar kirchnerismo, macrismo, eso a mí como economista profesional me tiene sin cuidado. Lo que importa es lo que le pasa al país, más allá... Visualizar la economía. Claro. En la última década, y esto lamentablemente es así, y pasó durante la convertibilidad también, hubo un boom de consumo, detrás de un boom del empleo, detrás de un boom de salarios reales, que se vio que era insostenible. Y hoy Argentina se está curando en salud de esos excesos, incluso de salarios reales que la economía no puede pagar. A ver, todas las cosas que nos hacían felices, pagar en cuota determinados productos, poder viajar en cuota, ¿eso es lo que se está pagando ahora? Sí, claro. O sea, a ver, durante los 90 también hubo un exceso. ¿Cómo lo pagó la Argentina ese exceso? Primero, entre 99 y 2001, con estancamiento y caída de precios, esta inflación. Y después con la crisis 2001-2002. Los excesos de la última década lo empezamos a pagar en 2012 cuando comenzó el estancamiento. Y nos hablamos de la crisis que ocurrió después de los 4 años de esta inflación durante la convertibilidad. Tengamos muy claro esto. Argentina se salvó por ahora de una crisis. No es poca cosa lo que hemos logrado. Pero eso implica, sin duda, dolor en algunos casos y lamentablemente el gobierno en otras cosas se está equivocando. Por ejemplo, cuando sube el precio de las naftas como lo sube, que no tiene nada que ver con el ajuste de tarifas. Las tarifas había que ajustarla porque era absurdo estar mandando a la quiebra a todas las empresas generadoras de electricidad cuando en el interior se están pagando tarifas como en el conurbano más lógicas, ¿no? Eso era absurdo. Ahora la suba de la nafta no tiene nada que ver con la suba de tarifas. ¿Y qué es entonces la suba de la nafta? Es para una cosa ridícula, que es subsidiar a empresas hidrocarburíferas, refinadoras y también a las provincias productoras de hidrocarburos, porque supuestamente la caída en el precio del petróleo iba a provocar la quiebra de algunas empresas hidrocarburíferas y poner en riesgo, como dijo el ministro Aranguren ayer, a 435.000 familias. Ahora yo digo, ¿y los 10.000 tambos que han desaparecido en la última década? ¿Y los 15.000 trabajadores de los frigoríficos que quedaron en la calle, producto del cierre de más de 100 frigoríficos? ¿Y la desaparición de la ganadería de cría? O sea, si por cada sector que tiene un problema vamos a pagar a toda la sociedad los problemas de ese sector, estamos sonados, ¿eh? Sí. Además, lo de combustible arrastra a todas las actividades, ¿no? La suba de cigarrillos también es un absurdo como la suba del precio de los combustibles. La suba de los cigarrillos es para que las provincias productoras de tabaco,
la provincia, no el productor de tabaco, tengan más fondos. O sea, no va al que produce, sino no, porque han subido a la el impuesto provincia al para que pueda gastarlo. O sea, financia la política. O sea, el que fuma, yo no fumo, pero el que fuma, al pobre tipo que fuma, al que consume cigarrillo, ¿por qué lo estamos reventando impuestos para financiar a la política? Si la política ya se hizo una fiesta de gasto público en la última década. Ahora, mientras tengamos este capitalismo corporativo, no uno competitivo que le sirva a la gente va a seguir funcionando como el jamón del sándwich de estas tres corporaciones. La política, la sindical y parte de la clase empresaria. A ver, esperar entonces que cambien algunas cosas por el momento con esta lectura de un capitalismo corporativo es imposible. Esperar que cambien algunas variables. A ver, las medidas que tomó el gobierno de Macri nos ha alejado de la zona roja, la zona de crisis. O sea, bien por eso. Sí, claro. La verdad, nadie puede gozar con una crisis, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo nos alejó? Eso yo no lo tengo claro todavía. Y de ya le digo, aunque nos aleje algún tiempo, si la política de Macri es la misma que la del kirchnerismo en cuanto a hacer todo el déficit fiscal posible, pero cambiar la manera de financiarlo, con deuda en lugar con emisión, eso ya lo probamos nosotros. Nos alejaremos un tiempo de esa zona de crisis. Durante ese tiempo Argentina puede llegar a crecer, sí que puede llegar a crecer. Ahora, no se sostiene eso porque ya lo hicimos en el pasado y terminó mal. O sea, aún dentro del capitalismo corporativo, este capitalismo que se fuma en pipa a la gente, estas tres corporaciones que degluten a la gente de a pie, a usted, a mí, a los que están acá, pues a lo mejor no nos damos cuenta nosotros, pero la presión impositiva o los impuestos que pagamos los que estamos acá hace que nosotros trabajemos cerca de medio año solo para pagar impuestos. Cuando uno suma los impuestos que están en alimento, en combustible, en cigarrillo, en las bebidas alcohólicas, en las no alcohólicas. Sí, reventando el bolsillo, o sea, y además frustrándonos, ¿no? Acá Argentina ha recreado una esclavitud en la última década, que en realidad viene desde antes, pero en la última década nunca saltó tanto la presión impositiva, que es la esclavitud impositiva. No damos cuenta nosotros. Pero trabajamos casi la mitad del año solo para pagar impuestos. No, que se tranquilo, entonces, que nos damos cuenta. ¿Se dan cuenta? Sí, bueno, entonces, si nos damos cuenta, rechacemos esta maniobra de la clase política, en este caso del presidente Macri. El presidente Macri le mete en el bolsillo a la gente que carga combustibles para subsidiar algo que no habría que subsidiarlo, y si lo subsidia, que la política saque caja de donde tiene caja, porque la recaudación de impuestos es de cerca de 2 billones de pesos hoy. Le dejo algo pendiente, ¿cómo rechazamos eso? Digo, como pueblo, ¿cómo lo rechazamos? Bueno, digo, ya se vota dentro de un tiempo. A ver, ¿por qué usted cree que los jueces federales están tan apurados con juzgar al kirchnerismo? Yo creo que por ahí hay un clamor social que demanda transparencia, que demanda menos corrupción. La gente se hartó de la corrupción, al menos por ahora, ¿no? No sabemos este país, veleta, por cuánto tiempo se va a hartar. Yo creo que los jueces federales, que son los mismos jueces que hasta el año pasado no veían nada de corrupción en el kirchnerismo, ahora están viendo corrupción. Eso es porque la gente está, transitoriamente o no, harta de la corrupción kirchnerista. Si la gente manifestara el mismo hartazgo de cómo la política, como el sindicalismo y como parte de la clase empresaria le mete la mano en el bolsillo, ese clamor haría que los políticos se cuiden mucho más de lo que hacen con los dineros públicos. Me permite, Diego de Nicolás viene de Casa de Gobierno, estuvo presente en el anuncio de Macri, una conferencia de prensa en la que respondió varias preguntas y quedaron otras dudas, Diego, ¿no? Sí, Esper, le quería consultar, porque le consultábamos al presidente. No sé dónde miro, a donde quiera. ¿Cómo? Hoy le preguntábamos al presidente Macri hasta cuándo se podían sostener estas tasas tan altas, porque una pyme quiere sacar un crédito, no puede acceder. El que no puede llegar a fin de mes se financia con la tarjeta de crédito en el supermercado, después le viene la refinanciación con tasas del 50%. ¿Usted hasta dónde cree que se pueden sostener estas tasas y bueno, que no se dispare el dólar al mismo tiempo, porque de alguna manera eso está planchando el valor de la divisa? Bueno, a ver, más que hasta donde yo creo, me parece que para usted y para la gente lo importante, no sé dónde miro de nuevo. ¿Cualquiera? Bueno. Si quiere a Julieta. Yo diría, ¿cuánto tiempo la va a mantener a la tasa de interés alta el presidente Macri o el presidente del Banco Central en realidad? Sí, porque habló de autonomía hoy, sí. Macri. Todos hablan de autonomía, pero todos se meten donde no se tienen que meter, ¿no? Me da la sensación que todavía falta un tiempito de tasas altas antes que se decidan a bajar la tasa de interés, esta de las LEBACs, que es la que fija el piso para todas las otras tasas de los bancos.
Abril acaba de dar entre 7 y 8% la inflación anual. Anualizando el 7%, estamos hablando de tasas de inflación superiores al 100%, anualizándola, ¿no? O sea, si 12 meses Argentina tuviera la inflación de abril, estaríamos con inflaciones superiores al 100%. Mayo, los que hacen encuestas dicen que va a cerca de 3%, lo cual es una inflación claramente cerca del 50%, anualizada. O sea, se duplica las previsiones del gobierno. O sea, no, a ver, la inflación del año va a estar entre 35 y 40 claramente. Entonces, me parece que el Banco Central de Sturzenegger, se va a tomar más tiempo para bajar la tasa de interés. Pensar en créditos en este panorama, en créditos es imposible, ¿no? Hay que tener coraje, pero bueno, se puede. No lo quiero perder. A ver, Roberto. Sí, yo le quiero preguntar porque él está acostumbrado, ¿no? Digamos, que juzga o aparece él como más duro de lo que hace el gobierno. Y la semana pasada hubo un acto donde se dijo que las medidas del gobierno son duras hacia lo que usted plantea mismo, el jamón del sándwich. ¿Qué tiene que pasar? Porque parece que esta transformación económica requiere mucho tiempo, mucha paciencia y sobre todo eso, cuando está en juego el consumo, el empleo. ¿Qué tiene que pasar para que no nos sintamos el jamón del sándwich más allá que cuando cargo nafta, cargo impuesto, cuando pago en el supermercado, pago atrasos de productores? Siempre estás pagando algo. Pero siempre eso, somos el jamón del sándwich. ¿Cuándo para que uno diga, esta vez va en serio y no son rachas? A ver, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué falta para que nos demos porque cuenta? usted dice que estamos ahí en el borde de una crisis y nosotros lo sentimos como que estamos aportando a pagar una crisis. A ver, a fines del año pasado Argentina estuvo cerca de una crisis y el gobierno de Macri hasta ahora nos ha alejado de esa zona. Nos hemos alejado definitivamente, yo todavía me parece que falta para cantar victoria. Me gustaría decir otra cosa, ¿no? Pero todavía estamos ahí. Eso no quita que a lo mejor la economía deje de caer y recupere un poco, pero aún yo voy a seguir diciendo, bueno, ok, yo voy a querer ver mucha recuperación de la economía antes de decir, ok, nos hemos alejado de un tiempo prudencial. La pregunta es que sea un rebote del que usted está hablando, pero un rebote para algo en serio y no que sea un rebote como de otras épocas. Bueno, a ver, Argentina tuvo rebotes después de la hiperinflación y después del 2001-2002. Yo diría, hoy todavía no estoy en condiciones para decirle ni siquiera que vamos a tener un rebote como los 8 años después de la hiper o como los 8 años después del 2001-2002. Todavía nos estamos alejando de la zona de peligro, nada más. Para que yo le pueda decir, vamos a un rebote de 8 años, a mí me falta mucho todavía. Y eso, ahora, perdón. Sí. Y para que yo le diga, ahora tenemos un cuarto de siglo de crecimiento despejado hacia adelante, falta años luz todavía para eso. No, digo, porque eso, perdón, Eduardo, ese es el problema de la gente. Nosotros, ¿esperamos eso o a mitad de camino decimos, no, yo la verdad no quiero correr tanto riesgo? Mire, adivino no soy, y en eso no me voy a poner nunca. Tal cual. Sí le digo que nos hemos alejado de la zona de crisis transitoriamente, que hay chance de que la economía deje de caer y tener alguna recuperación. Ahora, hoy, yo todavía no le puedo decir, yo personalmente, hay gente que ya se anima a decir, como el gobierno, que en el segundo semestre arranca la economía y 2017 crecemos seguro. Yo hoy no me siento seguro para decir una cosa así. Simplemente por una cuestión de seriedad profesional. Ahora, me gustaría decir algo distinto, pero, por ejemplo, ahora, ¿por qué no le digo algo distinto? ¿O por qué le digo algo distinto a lo que dice el gobierno? Por ejemplo, el viernes en los hechos fue casi un paro general. Sí. A menos de 5 meses del nuevo gobierno, ¿no? Pero es una demostración muy fuerte como para no tener en cuenta. O sea, como demostración de fuerza fue como si fuese otra. Acaban a iniciarse algunas negociaciones paritarias en breve con una tasa de inflación del 8%, 7% en abril. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a haber un paro general? ¿Qué va a pasar con la ley que impide los despidos o la ley de la doble indemnización? ¿La va a vetar Macri o no? Y si la veta, ¿va a haber un paro general o no? Me parece que son todas cosas muy gordas como para decir, ya está, empezamos a crecer. Yo digo, hay chance de que pare la recesión, porque estamos en recesión. O sea, pero estos puntos pero que acaba de mencionar... está prendidito todo con alfileres, me parece. Ahí está, ese es el punto. Ya que tocó el tema de la ley antidespidos, ¿no? ¿A qué se expone el gobierno si la veta? Digo, ¿es peligroso o a qué intereses atiende el gobierno? Porque no sé si la veta. Si la veta, digo, ¿qué está buscando el gobierno vetándola? ¿Dar un mensaje hacia alguien o algo que tiene que ver estrictamente con la política económica que yo no alcanzo a entender? A ver, vamos un poco para atrás, porque en esto de aprender y no ser jamón del sándwich están estas cosas. Sí.
¿cuándo un control o una prohibición para algo sirvió para algo? A ver, Las experiencias no fueron buenas. ¿cuántas crisis o problemas tenemos que tener para darnos cuenta que la economía tiene leyes que usted no va a impedir que ocurran o se cumplan por más provisiones que ponga? A ver, le voy a poner el ejemplo más extremo que la Argentina tiene, por lo menos en el último siglo, la convertibilidad. Yo a fines de los 90, lo único que escuchaba era: Argentina no puede devaluar. ¿Por qué? Y porque se va a incendiar. Ahora, hay leyes económicas que no respetan el no puede devaluar. Y un día, de tanto violar la ley de gravedad, Menem primero, junto con Cavallo, de la Rúa después, Argentina devaluó y se prendió fuego Argentina en 2001-2002, ¿no? Bueno, entonces, si ese ejemplo extremo, que no podía ocurrir algo, finalmente terminó ocurriendo, esta ridiculez de prohibir despidos fue como prohibir, ¿se acuerdan el cepo? Sí. Bueno, pusimos un cepo en octubre de 2011. Las reservas cayeron 25.000 millones de dólares después del cepo. ¿Y ahora vamos a prohibir despidos? Una cosa ridícula, es de cavernícola lo que están haciendo. Por eso, que Macri vete la ley, y me olvido de Macri, el presidente que tenemos de turno, que vete la ley, me parece algo que tiene sentido. Porque lo que no tiene sentido es algo que prohíba las leyes de la economía, que si una empresa tiene que despedir, va a despedir. Y si no puede despedir, va a quebrar. Y aparte quiero hacer un llamado de atención de muchos que me han preguntado esto, de algunos periodistas, que me han sugerido que el empresario en la primera de cambio despide. Pero tiene que un empresario, después que formó una persona, porque yo tengo gente en mi estudio, a mí no me sale gratis entrenar gente. Un empresario tiene un deseo perverso de echar gente después que la formó. Es una cosa ridícula esto, que el empresario argentino cuando gana plata lo primero que piensa es echar gente. Eso es absurdo. A ver, usted habla del empresario como se lo denomina en algún momento. No estoy defendiendo a nadie, hablo de cuestiones de fondo. Hablo del carnaval carioca que tenemos en la cabeza. Yo quiero diferenciar lo que la gente dice: ay no, pero ahora una empresa echar a 50 personas hace los números, le resulta fácil. Hablando de una empresa grande. ¿Qué pasa con el verdadero motor de la economía? Que no sé si me equivoco, pero quizás es el comercio, la pequeña y mediana empresa, que está acorralado hoy por hoy y no le entra nadie a comprar y no sabe qué hacer. Bueno, digo, ¿son dos economías distintas? Si no ¿Son dos balances distintos? Pero sí, claro, obvio. Si no puede echar, va a quebrar y van a quedar más empleados en la calle que sin la ley antidespido. Es una cosa absurda esto. No sirve. Absolutamente, no sirve para nada. O sea, la vetaría si fuera gobierno. Sí, claro. Si fuera, ahora no tengo ni idea que va a ser Macri, claro. Porque insisto, adivino no soy. Yo sin duda la vetaría. Usted hablaba hace un tiempo de similitudes y errores de un modelo y otro. Y yo pienso en los errores que se cometen casi cíclicamente en la Argentina, ¿no? Porque está instalado que, mira, cada 10 años algo pasa y se termina yendo todo al diablo. Digo, ¿en qué se equivocó la administración anterior? ¿O en qué momento tuvo la gran oportunidad de correr un poquito el rumbo o correr un poco el sentido para que no fracasara o para que el gasto público no se fuera al diablo? Lo que usted dice sería interesante en este proceso de cambio que Argentina tiene que hacer. Es una tragedia, porque tener una mega crisis cada 10 años, eso son explosiones en la pobreza, explosiones en la indigencia, en la delincuencia, en la drogadicción. Tienen infinidad de calamidades esto que cada 10 años tenemos una crisis. Y las crisis son siempre por lo mismo. Y las crisis son básicamente, tienen un tronco común enorme, que es mega devaluaciones, salto en los precios, se aniquilan los salarios reales. Argentina queda fuera transitoriamente del mundo y son siempre por la misma causa. Las causas por las cuales Argentina tiene crisis sistemáticamente, en promedio cada 10 años en los últimos 40, es una en realidad, que es una moneda con dos caras. Una cara es el desastre fiscal que permanentemente hace la clase política, esta clase política a la cual Macri le acaba de regalar un naftazo y un impuestazo a los cigarrillos, cuidado. Y la otra cara de la moneda, un país que se ufana de no importar un clavo, en lugar de dedicarse a vender lo muchísimo que tiene para venderle al mundo. Agroindustria, minería, energía. Todo con valor agregado. Pero todo eso ya tiene valor agregado. Este es otro equívoco, que la gente cree que si no echa humo no tiene valor agregado. E Internet, que Argentina tiene brillantes ingenieros de sistemas y que exportan además servicios. La Argentina tiene que cambiar la cabeza, porque si no esto se va a repetir, se va a seguir repitiendo, no que se va a repetir, se va a seguir repitiendo.
Diego, a ver, la última. Sí, pero otra cosa que repitió Macri hoy a la mañana, ya van varias veces que lo dice, es la necesidad de crear empleo y empleo de calidad. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que se generen nuevos puestos de trabajo o cuándo se van a crear? ¿Qué hace falta? A ver, la condición necesaria y no suficiente para que deje de o no crearse empleo o caer, porque en el mejor de los casos el empleo no está cayendo, pero tampoco crece, es que la economía empiece a crecer. Sin crecimiento el empleo no va a crecer, salvo que volvamos a engordar al sector público, ¿no? Como hizo el kirchnerismo. Y la segunda condición es que, por ejemplo, no salga la ley esta de la doble indemnización. Esas dos cosas se tienen que dar. Ahora, Macri no puede vivir quejándose de las cosas que heredó y no cambiarlas de manera sustantiva. Yo lo escucho decir... ¿Se está reiterando mucho? Yo lo escucho decir permanentemente que el kirchnerismo le metió 1,5 millones de empleados públicos para disimular el desempleo. Ahora, yo no sé si el presidente es consciente que cuando él dice eso, él tiene que proponer algo, no solamente hacer un diagnóstico. Nosotros no lo votamos para que sea un comentarista, sino para que ejecute. El 1,5 millones de empleados públicos que él dice que el kirchnerismo le metió para disimular el desempleo es una estafa a los que están en blanco y pagan impuestos. Porque si hay gente que no tiene que estar, que esté y esté mantenida porque los que trabajan en blanco son 300.000 millones de pesos al año que cuestan, ¿eh? Eso se mantiene con impuestos. De toda la gente que está en blanco. No va a hacer nada el presidente con eso, no va a proponer algo, más allá de quejarse cada vez que haya oportunidad. O sea, tiene que hacer algo. Si es un resfrío, una gripe, una enfermedad... Tiene que hacer algo. Mucho algo más grave... tiene que proponer en la sociedad. Él no, porque yo creo que él no es consciente que cuando él dice eso y no hace nada, le está diciendo, yo los voy a seguir estafando a ustedes, los pagadores de impuestos, los voy a seguir estafando, porque reconozco que hay 1,5 millones de personas que no deberían estar, pero están. ¿Por qué no blanqueamos eso y decimos... ¿No es consciente qué significa? No sé si es consciente que él digo, está diciendo que nos va a estafar a los que estamos en blanco y pagamos impuestos. Después es una estafa. Que a mí me saquen plata, que a usted, que a los chicos que están acá, nos saquen plata del trabajo nuestro, para pagar impuestos, porque nos violan impuestos a nosotros en Argentina, para mantener a gente que no tiene que estar, como dice el presidente, ¿se da cuenta que nos está diciendo, los voy a seguir estafando? Esos son los cambios que tienen que ocurrir acá. No puede ser que... Sí, empezar por ahí, dice usted. No puede ser que el pagador de impuestos en Argentina sea este carnero que es. No puede ser. Bien. Robert, la última. Justamente, si esto, como usted dice, 1,5 millones porque no produce sobra, digamos, ¿qué le falta a la economía argentina para desde el sector privado asimilar a este 1,5 millones? Es decir, la economía privada hoy en crisis está 1,5 millones abajo, más todos los problemas que tiene. Bueno, hay dos alternativas. Una, que yo debería que alguien lo tiene que proponer, que es hacer un cambio de 180 grados en la Argentina, cambio que tiene que hacerse en 1 o 2 periodos presidenciales, tal vez no da para 1, a lo mejor da para 2, mucho menos 1 año, pero alguien tiene que plantear que en la Argentina haga otra cosa. No puede ser que acá tengas, o casi todo el mundo tratando de vivir directa o indirectamente del Estado, o la parte que no puede vivir directa o indirectamente del Estado, está validando permanentemente el no importar un clavo, o sea, la sustitución de importaciones. O sea, eso ha fundido la Argentina. Se terminan tocando los extremos. Si alguien debería decir, bueno, vamos a hacer una reforma del Estado para hacer un Estado pagable, un Estado que no esté lleno de delincuentes, que nos roben como nos han robado por décadas, no solamente en la última. Probablemente en la última década ya sea escatológico lo que nos han robado, pero esto viene de hace rato así. Bueno, poder tener delincuentes manejando el Estado, como Argentina tiene en promedio. Y además Argentina tiene que hacer otra cosa estratégicamente hablando. Tiene todo para inundar al mundo, de alimentos, de leche, de carne, la parte positiva, de minería. ¿no? Tiene todo. Ahora, tiene que cambiar. Yo digo, alguien tiene que hacerlo. Bueno, está hecha entonces la propuesta SPER 180 grados. Sí, claro. La definimos así. La última, usted decía recién, ¿dónde miro? ¿No? ¿A quién miramos? ¿A Macri, a Alfonso Prat-Gay, a Sturzenegger, a Melconian? ¿A quién miro? ¿Quién maneja hoy ¿Quién maneja la economía? La economía, a mí me parece que, como dice el presidente Macri, creo que la economía, ellos la manejan como equipo. Creo que todos opinan de todo. ¿Está bueno eso? Yo miraría... ¿Está bueno eso? Mire, como Argentina creo que tiene que cambiar 180 grados hacia una economía con un Estado pagable, no llena de ladrones, y una economía que viva compitiendo con el mundo, que lo puede hacer sin fundirse. Me importa un rábano si se hace de manera colegiada, en equipo, uno solo, no importa. Eso es irrelevante. Tiene que hacer el cambio Argentina. Si no,
nos alejaremos un tiempo de la zona roja, creceremos algunos años como ya hemos crecido después de la hiper, después del 2002, pero a la larga nos vamos a empantanar otra vez. José Luis, gracias por haber venido. Un placer. Un gusto. Buen día. Seguimos.